Ya. Entonces, vamos a trabajar en el New Análisis Gráfico SAMA. Lo que les comentaba, ¿no? Tienen que hacer como un cuadro resumen. Obviamente van a detallar cada proceso, pero van a tener al final un cuadro resumen, estación SAM, estación Tarata, estación Talavaya, digamos. Y acá van a colocar porcentaje de data faltante. Porque hemos dicho que si tiene más del 10% de data faltante, mejor no trabajamos con esa estación. Entonces, ¿cómo saco el porcentaje de data faltante? Yo tengo acá mi archivo que he completado, ¿no? Pero me ha dejado los meses que no tengo data, los ha dejado en blanco. Entonces, lo que vamos a hacer primero es calcular o contar cuántos meses tengo. ¿Cuántos meses debería tener? Mejor dicho, ¿cuántos meses debería tener? Que es toda esta columna de acá, que son las fechas. Entonces, vamos a usar la función contar. Les estoy explicando, no tienen que seguirme ahorita. Ahorita vamos a empezar la clase. Eso es lo que me voy a decirles. Entonces, la primera función contar cuenta el número de celdas en un rango que contiene números, pero puede que esto no lo reconozca como número, puede que tal vez lo esté reconociendo como fecha o como texto. Entonces, no vamos a usar la función contar. Vamos a usar la función que dice contar a, que cuenta el número de celdas no vacías en un rango. Entonces vamos a contar las celdas que no están vacías o en otras palabras las celdas que contienen algún tipo de dato. Entonces le pongo contar A y le digo que pues considere toda esta columna de acá hasta el inicio, ¿no? Desde el 2, desde el A2 hasta el final. Entonces en total tenemos 693 meses. Estos son los meses que tenemos. Acuérdense que el calendario está organizado mes a mes. Estos son los meses. Ahora, para saber cuánto de data me está faltando, pues tengo que contar acá cuántos espacios en blanco tengo. ¿Cómo contamos los espacios en blanco? Vamos a usar otra función que diga contar blanco. Acá dice contar blanco. Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. ¿Cuál es el rango que yo quiero? Todos estos datos. Siempre con Shift, Control y flechita arriba, para que avance más rápido, si no, no acaban nunca. Entonces, desde el D2 hasta el D694, lo cierro. Y tenemos solo 4 meses que nos están faltando. Estos también son meses. Entonces, si yo quiero sacar el porcentaje de data faltante, lo único que vamos a hacer es esto entre esto y lo multiplicamos por 100. Entonces, no tengo ni un 1% de data faltante, ¿no? Porque de los 693 meses solo me están faltando 4. Entonces, ahí está el porcentaje de data faltante. Para cada estación ustedes tienen que hacer. Entonces, yo me voy a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta todos, si es que, pues, tiene más del 10%, pues ya no deben trabajar con esa estación. Que van a colocar acá al costado la homogeneidad. Es que eso no es homogénea. A nosotros nos salió que sí es homogénea, o sea, está bien. Le pueden poner sí o le pueden poner homogénea, como deseen. Tendencia, hemos visto también tendencia. Tenía tendencia nuestra estación SAMA, no tenía tendencia, o era una tendencia estadísticamente no significativa. Le pueden poner tendencia estadísticamente no significativa decreciente, creo que era, ¿no? Lo voy a colocar acá. Tendencia no significativa decreciente. Le pueden colocar solo las siglas, le pueden colocar todo, etcétera. Y por último, nos estaba faltando y vamos a hacer ahorita, que es la consistencia. Si es que es consistente con las demás estaciones. A Sama, yo no tengo con qué compararla. O por lo menos no lo tengo yo ahorita, porque si yo veo acá, a ver, voy a volver al Observatorio del Agua. Y voy a mi cuenca Sama. Voy a temáticas, voy a pluviometría, pongo visualizar en el mapa. Y esta de acá es Sama, ¿no?
Pero Sama, pues, con la única que la podría comparar sería con esta Hacienda Puquio, pero esta Hacienda Puquio solo tiene datos hasta el 97. Entonces, como que no me sirve tampoco. Con lo único que podría comparar Sama es con alguna estación que esté casi a la misma altura. Entonces, por acá en Tacna tenemos nosotros la Jorge Basadre y yo podría comparar Sama con Jorge Basadre. Pero no se me puede ocurrir comparar Sama con Tarata. Ya hemos dicho por el tema de que la precipitación varía de acuerdo a la altitud. Entonces, lo que yo tengo que hacer es comparar estas de acá, que están casi a la misma altitud. Puedo comparar Citajara con Tarata y Talabaya, o Tarata con Citajara y Talabaya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para la consistencia, que les dejé también un archivo en el aula virtual la semana pasada, que es este de doble masa. Entonces, recuerden que al final siempre tienen que colocar está abriendo, tienen que colocar su cuadro resumen, por favor. Entonces, este de acá es el archivo que les dejé, es una pequeña, un ejemplo bien simple de cómo se hace la curva de doble masa. Ustedes también van a tener de sus estaciones así, todo lo hemos hecho así, ¿no? Es decir, los meses en las columnas y los años en las filas. Y lo que hemos hecho, pues, es sumarlo para sacar un total anual. Y el resto también lo sumamos, ¿no? Yo voy a comparar en este caso Tarata con sus Zapallas y Tajara y Talabaya, que están, como les repito, todas están a la misma altitud, ¿no? Entonces lo que he hecho es sumarlo, lo he sumado, y lo que puedo hacer, o bueno, lo voy a hacer acá abajo también, es sumarlo también. Lo sumamos desde enero hasta diciembre. Ya tenemos así. Y bueno, lo puedo copiar, lo puedo pegar. Les estoy explicando más que todo porque esto no es difícil. ¿Ya? Entonces lo sumamos y ya tenemos los totales anuales. Lo que hay que hacer con los totales anuales es acumularlo, como está acá. Acá yo he copiado de Tarata. Y lo he acumulado. Luego puedo copiar de Susapaya. O lo copiamos, lo pegamos así como valores. Voy a copiar Susapaya. Voy a copiar Citajara. Y voy a copiar Talabaya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, digamos de que a mí no me da buena impresión los datos de Tarata. Me parece que Tarata hay algo extraño, por ahí ha medido mal, entonces tengo esa duda y quiero comparar, quiero respaldarme en las otras estaciones que están a la misma altitud para saber si es que Tarata está bien medido. Entonces, lo que vamos a hacer, como voy a comparar Tarata, no me da buena espina Tarata, voy a compararlo con las demás. Lo primero que vamos a hacer es sacar un promedio, voy a borrar esto. Un promedio de las estaciones con las que voy a comparar Tarata, es decir, un promedio de Susapaya, Citajara y Talabaya. Entonces acá voy a ponerle promedio. Promedio de Susapaya, Citajara y... ¡Ay! Presioné a lo demás. Le puse coma, pero puse coma. Y Talabaya. Entonces saco el promedio de estas tres con las que voy a comparar Tarata. Entonces ya tengo el promedio de las tres estaciones. Lo que voy a hacer es lo mismo que he hecho acá con Tarata, acumularlo. ¿A qué me refiero con acumularlo, no? Ya digamos que he copiado Tarata. ¿Cómo lo acumulo? Voy sumando esto, luego esto más esto, luego esto más esto. Así lo vamos acumulando. Y lo arrastramos para que se lo... Igual acá, lo vamos acumulando el promedio. Esto es igual a esto, luego esto más esto, luego esto más esto, y así sucesivamente. Acumulamos todo. Entonces, lo que está dibujando acá, si se dan cuenta, es el acumulado de Tarata versus el promedio de las demás. Lo borro y lo volvemos a hacer.
Vamos a ver que nos salga la curva de doble masa. Acuérdense que de acuerdo a la teoría, pues si está recto, si sale lo más parecido a una recta, significa que está bien medido. Entonces vamos a insertar, y yo voy a insertar un gráfico de dispersión. No le voy a colocar líneas suavizadas porque a veces, por ejemplo, en lo que es el análisis gráfico, ¿se acuerdan que acá hicimos el gráfico? Entonces, ¿por qué sale así y en el R salía diferente? Más que todo por el tema de que acá tiene líneas suavizadas. Entonces, como que hace unas curvitas acá, ¿ven? Y en el R salía como rectas, pues, ¿no? Porque no está suavizado. Entonces, acá también lo voy a crear uno, pero que no sea suavizado. Voy a crear este. Y una vez que hemos creado, seleccionamos los datos. Le voy a poner acá curva de doble masa. En X vamos a colocar, podemos colocar cualquiera de los dos, en realidad no altera mucho. Abajo vamos a colocar la estación que está solita. Ya vamos a colocar el acumulado de Tarata en el eje X. Y en el eje Y vamos a colocar el promedio de las tres estaciones. Le damos a aceptar. Y aceptar. Como vemos, pues existe consistencia entre Tarata y las demás estaciones. No hay algún año que se haya medido en exceso o en defecto. Y bueno, como siempre, ya saben, futuros ingenieros tienen que colocar los títulos de los ejes. Y acá le ponemos, ¿no? Promedio acumulado de las estaciones, en este caso Susapaya, Sicajara y Talavaya. De acá abajo es pues el acumulado de la estación Tarata. Y lo que nos importa acá es que tenemos hay consistencia entre los datos de estas tres estaciones y la estación Tarata. También lo que podríamos hacer, pues, es tomar Tarata como si fuera una estación índice y compararla con las demás, ¿no? Como dicen, depende del criterio que quieran tomar, depende de la duda que tengan sobre esa estación. Ahora lo que también podemos sacar es un coeficiente de correlación. Visualmente ya vemos de que nuestra data sí es consistente, entonces yo voy a mi tablita resumen y consistencia, le pongo que sí, sí es consistente. Mi estación, en este caso sería mi estación Tarata. Mi estación Tarata sí es consistente con las otras. Con Talavaya sí es consistente. Entonces, si ustedes no tienen, o si tienen es igual que en mi caso, tienen una estación costera que está solita, lo que pueden hacer es compararla, por ejemplo, yo, si bien acá no tengo porque la hacienda Puquio se dejó de medir, por acá en Tacna, por acá a esta altura, está la estación Jorge Basadre. Entonces podría comparar Tacna con Jorge Basadre, o me parece que por acá también hay otra estación. Entonces, o con alguna estación de acá de la cuenca Locumba, pero que esté a similar altitud. Entonces eso podrían hacer, pero por favor, yo no quiero ver que estén comparando una estación pues cercana al mar con estaciones de la zona altoandina, por favor, eso sí, ya no estaría bien. Entonces, adicionalmente, si yo quiero representar esto mediante un cálculo, podríamos hacer el coeficiente de correlación. Ponemos coeficiente de correlación y correlacionamos los datos anuales en Tarata con los datos promedio en las otras estaciones. Y vemos que nos da un coeficiente de correlación bastante cercano a 1. Es decir, estamos básicamente poniéndole un número a esta recta, que también se ajustan nuestros datos a una recta. Y entonces tienen un buen ajuste, casi cercano a 1. Es decir, esta Tarata está muy bien correlacionada con las otras estaciones. Y podrían hacer también lo mismo para Susapaya, tal vez correlacionar solo Tarata con Susapaya para ver a cuál se parece más, ¿no? Entonces le ponemos igual, coeficiente de correlación. Tarata con Susapaya. A ver, vamos a ver cómo va Tarata con Susapaya.
ahí baja un poco el coeficiente de correlación. Vamos a ver cómo se correlaciona con... Lo voy a arrastrar. Le voy a mover los datos. ¿Cómo es que se correlaciona con Citajara? Y finalmente, ¿cómo es que se correlaciona con Talavaya? Entonces, de todas las estaciones, pues Tarata tiene una mejor correlación con Talavaya. Pero esto de acá es meramente, pues, estadística, ¿no? Manejo de datos. Porque si nos damos cuenta, aunque sí creo que están cerca, ¿no? Miren, acá está Tarata con Talavaya. Está más cerca que Tarata con Citajara y Susapaya. Entonces, es por eso que tiene mejor correlación con Talavaya. Eso con respecto a la curva de doble masa. Está fácil, ¿no? ¿Alguna consulta, si no ya para empezar a torturarlos con la práctica de hoy día? Eso era lo que nos quedaba pendiente de la clase pasada. Y que tienen que hacer, obvio, para su trabajo tienen que presentar así. Si ustedes no presentan con ejes, con el nombre de los ejes tampoco, pues no es una presentación profesional. Entonces, ahora también hay que colocarle, por ejemplo, acá, ¿esto qué son? Estos son milímetros, promedio acumulado en milímetros, en milímetros. ¿Qué es? ¿Qué son los milímetros? El milímetro o promedio acumulado de la precipitación, ¿no? De acá también, ¿no? La precipitación por ahí, ¿no? Siempre, por lo menos colocando unidades. Y acá le podemos bajar para que no tenga decimales acá en números. Le ponemos, ¿dónde está? Qué raro. Acá creo que es. Tampoco. Quiero que no salga. Ah, sí, dice 1, pues posiciones decimales, no, no es 0. Así. Consultas hasta acá, si no ya para torturarlos con la práctica de hoy. Ingeniera, en el caso de mi grupo que nos tocó la cuenca del Tambo, las tres estaciones principales están cerca del mar. Las comparo entre ellas, ¿verdad? Ujú. Ok, ingeniero. Gracias. ¿De qué? ¿Hay alguna otra preguntita? Oh, ingeniero, una consulta adicional. Bueno, en mi cuenca o en nuestra cuenca hay cuatro estaciones. Tres están cerca del mar y están casi alineadas y una está muy arriba. ¿La consideramos para hacer la comparación o no? Para la comparación, no. O sea, para hacer esta curva de doble masa, no, pero igual tienen que analizarla. Igual tienen que hacer, tiene que estar acá en este cuadrito, pero ya no la comparan. Ok, Al menos que quieran usar una estación cercana de otra cuenca. Podrían hacer eso, pero no es obligatorio que lo hagan. Si desean, lo hacen. ok, ingeniera, gracias. Pero sí la tienen que usar porque va a haber un momento que van a delimitar su cuenca y van a necesitar más. Ya. Entonces, vamos a empezar a torturarlos con la práctica de hoy. ¿Dónde está? Ya. Vamos a hacer un poco de mini teoría. Ay, ¿dónde dejé mi diapositiva? Un segundo, por favor. Ay, cuando está apurado más se le pierden las cosas. Aquí está. Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar datos de caudal. Vamos a ver un poco de teoría para que quede más claro. Entonces,
Si queremos tener datos de caudal es muy importante, pero en la mayoría de nuestras cuencas pues casi no hay. Entonces, cuando uno quiere hacer un estudio hidrológico, tenemos que preguntarnos de qué información disponemos, de dónde se pueden obtener datos, si es que son correctos o hay que corregirlos. Lo ideal también es hacer algún tipo de análisis a los datos de caudal. ¿Qué periodos disponemos? Si se van a utilizar puntualmente o de manera continua, es decir, lo que les comentaba en la clase teórica, ¿no? Si es que solo vamos a diseñar para un evento ficticio, como puede ser un periodo de retorno, o si queremos hacer una simulación continua del caudal diario en el río. También tendríamos que preguntarnos si es que la cuenca se puede equipar para poder disponer de más información, ¿no? Tal vez si se trata de una empresa privada que quiere hacer algo ahí en el río, se puede implementar algún tipo de estación para medir caudal. Entonces, lo que les había comentado también era de que en cada una de las estaciones hidrométricas se tienen curvas de gasto o también conocidas como curvas de descarga. ¿Para qué? Para no estar midiendo todos los días, el señor no va a medir el caudal del río. Lo que los señores miden es la altura del agua en el río y en base a eso, en base a unas curvas de gasto que tiene cada estación, es que se calcula el caudal. Entonces, estas curvas de gasto son la relación altura-caudal para una sección de un cauce y un periodo de tiempo. Mediante el procesado de los aforos directos se ajustan las curvas de gasto para cada una de las estaciones de aforo. Es decir, vamos a tener la historia hidrológica de cada una de estas estaciones de aforo que queda representada por todas sus curvas de gasto. Generalmente lo que se da es que a mayor cantidad de agua que pasa por una sección del cauce, tenemos más nivel de líquido. Es decir, hay una correlación entre la altura y el agua de caudal, ¿no? Si vemos acá, va aumentando la altura, va aumentando el caudal. Generalmente se da eso. Aunque puede darse, pues hay algunos casos, algunas secciones del río, en que este de acá es el fondo del río, y pues tiene una elevación abrupta, lo que hace que se genere como una garganta, ¿no? Pero obviamente nosotros no colocamos pues nuestras estaciones en estos lugares, pero puede darse, ¿no? No siempre vamos a tener esta correlación entre la altura y el caudal, pero son casos excepcionales. Generalmente, donde vamos a ver las curvas de gasto, pues, de alguna estación, vamos a tener que a más altura, más caudal. ¿Cómo es que se construyen estas curvas? Ya dijimos, para lo que es medir la altura del agua, usamos el limímetro, que es como una regla marcada, como una mira. Ay, perdón. Y hay que relacionarlo. Ya yo mido la altura, pero ¿cómo sé qué caudal está pasando? Entonces lo que tenemos que hacer es aforar. Entonces, en una campaña de medición de alturas y caudales, es que se construyen estas curvas. Vamos a ver qué métodos tenemos para medir caudales o aforar caudales. Aforo de caudales. El objetivo de un muestreo es obtener una fracción representativa del agua que es objeto de estudio y a la cual se le analizarán las variables físico-químicas y microbiológicas de interés ambiental, además de determinar su caudal. Recomendaciones previas a la toma de muestras y el aforo de caudales. Se debe garantizar la seguridad de la persona que realiza el aforo y la toma de la muestra. Además, se deben evitar contaminaciones externas en el agua que se va a analizar. Para esto es importante contar con los elementos de protección personal necesarios. Botas de seguridad. Bata de laboratorio. Chaleco salvavidas y línea de vida en el caso de muestreos en ríos. Gafas de seguridad. Guantes, sin importar el tipo de agua que se va a muestrear. Entre los métodos más utilizados para medir caudales se encuentran los siguientes. Método volumétrico. Método por vertederos.
Método por velocidad. En este caso, hay varias metodologías que pueden ser usadas según la precisión requerida y las condiciones y características del sitio. Algunas de esas metodologías son: método del trazador, método del flotador, método del correntómetro, método volumétrico. La medición del caudal se hace manualmente utilizando un cronómetro y un recipiente aforado. Es un método sencillo y confiable siempre y cuando el lugar donde se haga el aforo garantice que al recipiente llega todo el volumen de agua que sale por la descarga. Para determinar el caudal se emplea la siguiente ecuación. Método por vertederos. Los vertederos son estructuras hidráulicas permanentes para la medición continua de caudales y suelen ser frecuentemente empleados en plantas de tratamiento de aguas. Los vertederos tienen una ecuación de calibración a partir de la cual, midiendo la altura de la lámina de agua, es posible determinar el caudal. Método por velocidad. Es empleado en cauces, donde la velocidad de la corriente de agua presenta diferentes valores. Para determinar el caudal, se debe demarcar una sección transversal, medir el ancho total y dividir esta en varias secciones uniformes. Luego, mediante un correntómetro, se mide la velocidad de la corriente en cada una de las secciones delimitadas. Se utiliza la siguiente ecuación para calcular el caudal. Antes de medir con el correntómetro, se deben escoger las unidades de medición. Para esto, se selecciona el programa que corresponda a metros por segundos para el correntómetro. Tipo AA, si las velocidades que se van a medir son altas, pero si las velocidades son bajas, se debe colocar el molinete más pequeño, denominado pigmeo, y seleccionar luego el programa. En el caso de emplear un trazador o un flotador, se debe igualmente demarcar una sección transversal, medir el ancho total y dividirla en varias secciones uniformes, además de establecer un tramo en el que el flujo sea constante y uniforme. Se lanza el flotador o el colorante en el extremo de aguas arriba y se mide el tiempo de llegada al extremo de aguas abajo. Conocida la distancia entre los dos extremos de control, se puede dividir esta por el tiempo de viaje del flotador o colorante, obteniéndose así la velocidad superficial de la corriente líquida. La determinación de la velocidad en este caso se hace a partir de la siguiente ecuación. Ok, entonces, de los métodos que hemos visto, pues el volumétrico es el más acertado, ¿no? Porque recogemos todo el agua que está pasando en un baldecito y luego pues se hacen las mediciones. Pero pues es difícil en un río que todo nos entra en un balde, ¿no? Entonces eso generalmente se usa para medir caudales en tuberías o cosas más pequeñas. Entonces, pero para ríos lo que más se usa o generalmente se usa es el correntómetro. Sobre todo en nuestros ríos que no son muy caudalosos. El PET tiene su correntómetro. Entonces, eso es con lo que generalmente en la actualidad podemos medir caudales en ríos no muy caudalosos, porque imagínense metiéndose con un correntómetro a un río de la selva, pues ya está como que un poco más peligroso, ¿no? ¿Qué me decían que no tienen? ¿No tienen el hidroesta? Recién veo el chat, sorry. ¿No han podido instalarlo? ¿No? Ya, ¿por qué no lo han podido instalar? Ya bueno. Lo van instalando para la próxima clase. Hoy día vamos a descargar caudales y ya la próxima clase lo usamos. Es el hidroesta y el EasyFit, ¿verdad? El EasyFit les tengo que
dejar en el aula virtual. Aunque sea el EasyFit, podemos alcanzar a hacer hoy día, ¿ya? Está en el aula virtual, se lo voy a colocar ahí, a ver, vamos a ver si está en esta semana. Ya, acá está el EasyFit. Estamos en la semana 8, creo. Y ahí me hice bolas también en la semana en la que estamos. Ya, por ahí debe estar. A ver, vamos a ver acá. Sí, estamos en la semana 8. Ya, entonces en la semana 8 les estoy dejando el instalador del EasyFit. No, no es instalador, disculpen, no se confundan, por favor. No es instalador. Ya está craqueado. Entonces, por eso dice, les he puesto ahí, compartir la carpeta, copiar la carpeta de su ordenador y ejecutar easyfit.exe, donde dice crack. Ahí, o sea, no tienen que instalarlo, por favor, no instalen nada. Eso ya está solo para correr. Igual ahora lo vemos. Me parece que les había dejado como link también. Ay, no me acuerdo. Ya también les dejé el EasyFit como Google Drive, porque a veces creo que algunos les detectaba como virus la carpeta. Entonces también se los dejé en el Drive. Ya cualquiera de los dos, ahí está. Ya lo vemos en un ratito. Sí, por favor, igual, si ahora no vamos a usar el hidroesta, ya lo usaremos la próxima clase, pero definitivamente lo vamos a usar. Entonces, de esta manera medimos la altura de agua y de estas formas vamos a medir los caudales. Las estaciones de caudal aforada son costosas, pues por el tema, imagínense estar midiendo, o sea, no medimos caudal solo una vez, tenemos que aforar el caudal varias veces para poder yo construir la curva en diferentes alturas del río, en épocas de lluvia y en épocas de estiaje. Entonces es costoso estar midiendo el caudal a cada momento. Para tener una buena curva de gasto, pues hay que aforar en todos los caudales, como les decía, cuando viene poca agua, cuando viene más agua. Hay que actualizar la curva de gasto con el tiempo, porque el río es como un ser vivo, va a ir cambiando. Entonces, yo no puedo mantener la misma curva de gasto, usarla por 50 años. Tenemos que ir actualizándola. Y también si viene el Huayco también cambia las características del río, las características hidráulicas del río. Entonces, cada que entre un Huayco, pues va a cambiar la forma del río, puede cambiar el lecho del río, entonces ya nuestra curva de gasto también va a ser diferente, porque a una altura ya va a ser otro caudal. Y hay que realizar aforos sistemáticos en aguas bajas y máximas. Entonces, cada cierto tiempo igual hay que dar una revisada a las curvas. Entonces, por ejemplo, acá, si tenemos un río muy caudaloso, y yo pongo acá mi limnímetro para medir la altura del río, y es un río muy caudaloso, se va a estar moviendo, y no voy a poder ver exactamente la altura. Entonces, por eso generalmente se construye como una cámara contigua al río, y acá el agua ya va a subir más tranquila. Entonces, acá sí ya se puede medir o con el limnímetro o como un limnígrafo, como se ve acá, ¿no? El limnígrafo lo que hace es dibujar la altura. Como va subiendo, va bajando, entonces va dibujando. Y para medir el caudal, acá tenemos una representación gráfica de un correntómetro. Ahora, el correntómetro, como hemos visto en el video, no es solo me meto con el equipo y voy midiendo. No, tengo que dividir el tramo del río en partes iguales. Luego tengo que dividir mi profundidad del río, porque no voy a medir solo en una parte. Tengo que medir en dos partes, a los 30 y a los 70, al 30 y al 70% de la altura. Entonces tengo que medir acá y acá, y luego acá también, acá y acá, y luego acá y acá. Entonces son varias medidas. Imagínense ustedes estar metidos dentro del río agarrando el correntómetro a largo rato. Entonces, se hace complicado también para los operarios. Adicionalmente, antes de ingresar pues con el correntómetro, hay que como que darle formita al río, hay que estar poniéndole piedritas para que tenga un ancho definido y yo pueda partirlo en tramos iguales. Entonces es un trabajito larguito, es por eso pues que se hace costoso y tedioso estar elaborando continuamente las curvas de gasto y es por eso de que se actualizan después de cierto tiempo.
Entonces, para esas situaciones es que en la actualidad, por ejemplo, como les decía, ¿no? En un río de la selva que es bastante caudaloso y peligroso, pues no vamos a estar metiendo, no vamos a decirle a alguien que ingrese, ¿no? Porque aparte de ser muy profundo, va a tener partes muy profundas. Entonces, la tecnología que se está usando en la actualidad son los perfiladores de corriente acústico Doppler. Vamos a ver cómo es que funcionan. Ríos y arroyos de todos los tamaños necesitan vigilancia continua para obtener datos sobre los niveles de flujo y profundidad. De especial interés es la descarga o volumen neto del agua transportada corriente abajo. Estos datos son esenciales para la navegación segura, protección contra inundaciones, proyectos de ingeniería civil y programas de vigilancia medioambiental. Por más de 100 años, el proceso de medición de la descarga fluvial prácticamente ha permanecido sin cambios. Las mediciones de caudal se recolectaban con un sensor colgado de un puente o vadeando por ríos y arroyos. Y el hidrógrafo podía calcular el caudal solo después de una recolección tediosa de suficientes datos. Este método era peligroso para el operador, exponiendo al técnico a menudo a condiciones rigurosas por largos periodos de tiempo. Requería mucho tiempo. La información no podía ser recolectada en forma rápida, solo manualmente. Y los métodos tradicionales solo permitían mediciones puntuales, limitando los datos sobre el caudal de agua. Hoy en día, la herramienta preferida por el hidrógrafo es el AGCP, o perfilador de corrientes acústico Doppler, un dispositivo sonar que mide rápida y fácilmente la velocidad del agua y la dirección sobre un rango de profundidades, y al mismo tiempo mide la batimetría del río y la velocidad de navegación. Los datos detallados del caudal se calculan en tiempo real al cruzar el río, ofreciendo resultados instantáneos y altamente precisos. Esta herramienta de vanguardia es más segura para los operadores, mide los ríos en minutos en vez de horas y ofrece una imagen detallada de las velocidades de los ríos, algo jamás logrado. Y así entonces llega hasta el otro lado y luego regresa. A ver.
¿Quién me dice? El correntómetro y este Doppler, ¿qué es lo que miden? ¿Miden el área del río, miden el caudal o miden la velocidad? ¿Qué miden? Velocidad. Muy bien, lo que miden es la velocidad. La Gracias, velocidad. Ramón. Gracias, Ramón. Gracias, Velocidad. Andrea. Gracias, Carla. Ay, por esto yo solo se me llevaba esto. Lo que miden es la velocidad, ¿no? Y luego con la velocidad se saca el caudal. Entonces, lo mismo hace el correntómetro. Lo que mide es la velocidad y luego por eso nosotros lo partimos en tramos iguales para poder más fácilmente sacar el área. Con la velocidad y el área ya tenemos el caudal. Gracias, Rolando. Entonces, eso. Esta es una buena... sí, ¿quién me... ¿Raúl? Sí, ingeniero, una consulta. En ese proceso de medición, bueno, si es atado a una línea de cuerda y van jalando de extremo a extremo para que el dispositivo, el equipo pueda registrar las mediciones, ¿no? Y si en ese hubiera un caudal bastante considerable, no sé, el dispositivo no estaría inestable o Claro, sería por eso... afectado por la corriente. Claro, por eso hay que tensar bien la pitita, ¿no? En este caso, pues, no lo están tensando mucho porque parece un arroyo bastante tranquilo. Pero en unos más grandes, sí, lo que hacen es tensar bien la cuerda para que no se lo lleve, ¿no? Como dices. Ah, Sí, entonces básicamente, el dispositivo sí está diseñado entonces para caudales grandes. sí. Pero hay unos más grandecitos, también dependiendo. Igual que el correntómetro tiene diferentes tamaños de hélices, Claro, dependiendo de la velocidad. Ajá. Igual pregunto acá, porque como veo que es como un barquito prácticamente, entonces ujú. eh, por la corriente, no sé si el dispositivo suele introducirse debajo del agua y queda ahí, ya no sale. Ah, claro, sí, sí, pues hay que tensar bien la cuerda y como te digo, hay unos más grandecitos, más chiquitos, Ah, ok. dependiendo del río que se va a medir. Ujú. Hecho básicamente. Pero bueno, es un gran avance para ya no tener que estar ingresando y arriesgando, o sea, pues, ¿no? Midiendo cada tramito. Tan chiche. De esa manera medimos caudal y ya pues podemos construir nuestras curvas de gasto. Ahora, el CENAMI en su página web tiene información de caudal, pero no está bien procesada o me parece que son tal vez unas proporciones que tiene. Entonces nosotros no vamos a trabajar con la data del CENAMI. Y adicionalmente, cuando ustedes van a pedir data al CENAMI de caudal, te van a mandar a la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, vamos a trabajar con datos de caudal de la Autoridad Nacional del Agua, del Observatorio del Agua. Entonces, no consideren para datos de caudal los que pudieran encontrar en el CENAMI, porque van a darse cuenta que como que no se ven igual por el tema de que les comento de que parece de que fuera algún tipo de factor lo que colocan ellos ahí. O capaz se han modificado, ya no lo he visto hace tiempo, ¿no? Pero vamos a trabajar con lo de la Autoridad Nacional del Agua, que básicamente son ellos los que ven el tema de caudal. Ahora lo que también están haciendo es instalar estaciones automáticas en los ríos, pero estas estaciones automáticas lo que miden es automáticamente la altura. Entonces, para ya no usar el limímetro, lo que se está usando son sensores de nivel, que son instrumentos electromagnéticos que miden la distancia que existe entre este sensor y la superficie del río Quebrada. Entonces, si yo pongo acá mi sensor, va a medir esta distancia entre el dispositivo y el nivel del río. Entonces, por diferencia, se puede sacar la altura del río en ese instante. Se instala generalmente sobre canales en una zona estable, por ejemplo, un puente, un poste u otras obras civiles, y depende de una fuente que le suministre energía constantemente. Desde esta altura, el sensor emite una señal electromagnética que choca con el agua y se devuelve.
La distancia hasta la superficie del agua es determinada según el tiempo que tarda en regresar la señal. Los datos medidos se envían cada minuto a un centro de control y monitoreo. Entonces, también se puede automatizar el tema de medir la altura del nivel del río. Ahora, hay que saber en dónde se está midiendo la altura. Porque como vemos acá, si este de acá es un perfil del río, no tiene el mismo tirante o no tiene la misma altura acá que la que tiene más acá. Entonces es bueno indicar en qué punto se está midiendo la altura o si es una altura promedio, etc. Tienen que tener en cuenta eso. ¿Y cómo se llama la parte más profunda del río? Es el talweg. Bueno, el talweg vendría a ser la unión de todas estas zonas profundas. Por ejemplo, si yo tengo un río en planta, este es mi río en planta, digamos que en esta sección la parte más profunda es acá. En esta sección la parte más profunda está por acá. En esta sección sigue por acá. En esta sección se viene un poquito más acá. Entonces mi talweg es la unión, es la línea imaginaria que une los puntos más profundos del río. Ese es el talweg y es importante cuando ustedes quieren hacer modelamiento hidráulico de los ríos. Conocer el talweg o definir el talweg. Obvio que no vamos a hacer eso, pero no vamos a quedar en la hidrología. Entonces, si no tenemos datos de caudal, en resumen, lo que hay que hacer es buscar que esa estación tenga buena correlación con otra estación. Si tenemos nosotros disponibilidad de las curvas de gasto, si es que yo he conseguido las curvas de gasto de esa estación, o la he solicitado a la Autoridad Nacional del Agua o al CENAMI, las curvas de gasto de esta estación, pues si no tengo datos, algunos datos de caudal me faltan, pues los completo usando la curva de gasto. Pero generalmente, pues, solo tenemos data de caudal o solo data de nivel del río. Entonces hay que buscar una estación cercana o de la misma cuenca. Acá en este caso sí ya no usamos de cuencas vecinas, sino de la misma cuenca. Y ver de que tenga una correlación mayor a 0.8 con mis datos, ¿no? Con los pocos datos que yo tenga. Porque si no tengo ningún dato, pues obviamente tengo que descartar esa estación. Pero si lo que yo quiero es completar algún año que esté faltando con otra estación de la misma cuenca, entonces tengo que fijarme que mis datos que sí tengan buena correlación con los datos de la estación en la que voy a usar. Es básicamente correlación, algo parecido a lo que hemos hecho con la curva de doble masa. Hemos visto que haya buena correlación entre la estación de Tarata con las otras estaciones. Lo mismo habría que hacer acá. Tiene que haber buena correlación entre mi estación que yo voy a estudiar y la estación que voy a usar para completar. La diferencia entre correlación y regresión ya la hemos visto. ¿Qué estaciones se pueden utilizar para hacer un análisis hidrológico? Estaciones que aguas arriba tengan una infraestructura hidráulica como presa o bocatoma se descartan porque los registros son regulados. Por ejemplo, hay una estación acá arriba, a ver, les voy a mostrar acá para que entiendan de qué les estoy hablando. Estas son mis estaciones que miden caudal. Voy a apagar las pluviométricas. Estas son mis estaciones que miden caudal. En mi caso, yo estoy trabajando con la estación La Tranca. Pero si vamos más acá arriba, acá hay una puente Talapalca. Acá la ven. Y acá está incluso Jaruma. Acá tenemos una represa nosotros, la represa de Jarumas. Y estamos esperando todavía por Jarumas 2. Entonces tenemos Jarumas 1. Entonces, como acá tenemos una represa, obviamente la represa regula los datos de caudal, es decir, todo lo que llueve acá, todo lo que llueve no es un caudal, no se genera un caudal, claro, pero acá lo regulamos. Entonces, lo que discurre por el río ya es un caudal, lo que discurre por el río aguas abajo de la represa, obviamente es un caudal regulado por la represa. Entonces, acá en Talapalca llega un caudal ya regulado. Si yo transformo mi lluvia en escorrentía sin considerar la existencia de esta represa, me va a salir, por ejemplo, 10 metros cúbicos por segundo. Pero acá esta represa
pues me está regulando y en realidad no pasan los 10 que se debería generar por la precipitación, sino pasa menos por el tema de, pues, que tengo para la represa, tal vez pasará 0.5, ¿no? Y entonces yo acá en Talapalca tengo registrado 0.5 y luego, pero si yo hago una conversión de mi lluvia y la convierto a caudal, me va a salir 10. ¿Por qué la diferencia? Porque está regulada. Entonces, por eso de que nosotros, pues si tenemos una estación muy cerca a una represa, no la usamos en un estudio hidrológico, porque no me está registrando en realidad lo que se produce debido a la precipitación. Me está registrando un caudal regulado por mi infraestructura hidráulica. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, sí se entiende. Gracias. Entonces, si tenemos una infraestructura hidráulica, pues no arriba, aguas arriba, pues no usamos esa represa. Entonces, si ustedes hacen un análisis, un estudio de hidrología, van a darse cuenta pues que no les va a dar buenos resultados. La estación debe tener un registro mínimo de 15 años. La data debe ser reciente y considerar a partir del año 2000, ¿no? O sea, del 2000 para adelante. Estación que tiene muchos vacíos y no tiene correlación alta para completar con otras estaciones dentro de la cuenca no se debe considerar. Y hay que considerar las curvas de gasto que tengan buena regresión. Pero esto de acá, pues, es en caso nosotros vayamos a elaborar la curva. Lo que generalmente, pues, tenemos que hacer es solicitar la curva a las entidades encargadas. Y bueno, les dejo en el aula virtual el coquito de la hidrología estadística del ingeniero Vito Aliaga, perdón. De donde descargan información del Observatorio del Agua, del CENAMI, y hay un, ¿cómo se llama? Una base de datos de Provías. Entonces, como Provías trabaja con puentes, etcétera, ahí pueden ver estudios hidrológicos, pero está bastante desordenado. Tal vez más fácil y encuentran en el SEACE. Los que ya les gusta buscar expedientes en el SEACE, ahí pueden buscar puentes y ver más o menos cómo se presentan los estudios de hidrología. Ahora, vamos a ver lo que es el periodo de retorno. Una vez que tenemos nuestros datos de caudal, generalmente nosotros queremos obtener el caudal para un determinado periodo de retorno para poder diseñar nuestras estructuras. Entonces, ¿a qué nos referimos con el periodo de retorno? El periodo de retorno es la probabilidad que se mide en años. Por eso, cuando hablamos de periodo de retorno, hablamos de 100 años, 50 años, etc. Es el tiempo medio asociado a una probabilidad. Está relacionado con la probabilidad de cada año. Entonces, por ejemplo, digamos de que yo tengo un suceso que lo he medido desde el año 1000 hasta el 2000. Esto del periodo de retorno puede ser de sismos, puede ser caudal, puede ser precipitación, cualquier fenómeno natural puede tener un periodo de retorno. Entonces, digamos que vamos a medir lo que es la precipitación. Y yo tengo mis lecturas de precipitación desde el año 1000 hasta el año 2000. Acá tengo todas mis lecturas de precipitación. Digamos de que las precipitaciones que me han causado inundación o las precipitaciones que han sido más dañinas o que han generado caudales huaicos muy grandes son las que han sido mayores de 120 milímetros, digamos. Entonces yo acá ya tengo un threshold o un umbral de 120 milímetros. Las precipitaciones que han sido mayores de 120 siempre me han generado huaicos destructivos. Entonces yo cuento cuántas han sido desde el año 1000 hasta el año 2000, cuántas han sido mayores a 120. Y cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 eventos en que mi precipitación ha sido mayor de 120. Ahora la naturaleza no tiene un reloj. Entonces, estos eventos que han pasado los 120, pues se han producido en diferentes lapsos de tiempo. Uno se produjo después de 80 años, el otro después de 140, 110, 170, 80, 130, 50 y 70. Si yo saco un promedio de estos ocho periodos o de estos ocho diferencias de años en que se ha producido uno y otro evento, puedo tener yo un promedio de 100 años.
Entonces, mi periodo de retorno de este evento mayor a 120 es aproximadamente 100 años. Haciendo un ejemplo así bien simple. Pero como les digo, pues es en promedio 100 años, pero vemos pues que la naturaleza no es exacta y no ha sido exacto 100 años. Entonces lo que hay que ver ahora es las probabilidades. Las probabilidades de que ocurra o no ocurra en esos 100 años. Para eso tenemos que entender lo que es la acumulación de la probabilidad con el tiempo. En los sucesos independientes, la probabilidad de ocurrencia conjunta es el producto de probabilidades. Como la ocurrencia solo se producirá una vez, también hay que analizar la probabilidad conjunta de los años en los que no se produce el proceso. Entonces, ¿cómo es la acumulación de la probabilidad con el tiempo? La probabilidad de superación en un año, porque como hemos dicho, pues generalmente está en un promedio de 100, pero ¿qué pasa si al próximo año, si ahora la naturaleza, no sé, impredecible, y supuestamente yo debería tener un buen lapso de años entre que ocurra mi precipitación, que genera hueco? Entonces, ¿pero cuál es la probabilidad de que se supere el próximo año? Tiene que haber una probabilidad, podría ocurrir. Entonces, la probabilidad de superación en un año sería 1 entre el periodo de retorno. Mi periodo de retorno supuestamente es 100 años, pero ¿cuál es la probabilidad de que al próximo año me venga una super lluvia? Es del 1%. Es 1 entre 100. Entonces, tengo una probabilidad de 1% de que al próximo año se produzca. ¿Y cuál es la probabilidad de no superación? Pues el 99%. Luego tenemos lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de no superación en 2 años seguidos? Vendría a ser 0.99 por 0.99, que vendría a ser 98.01. La probabilidad de no superación en 3 años seguidos sería 0.99 al cubo, que vendría a ser 97. Su probabilidad de no superación en 100 años seguidos vendría a ser del 36.6%. Es decir, puede ser que también pasen los 100 años y no significa que a los 100 años va a ocurrir el evento, no. Hay una probabilidad también de que no ocurra, que vendría a ser del 36.6%. Entonces, la probabilidad de superación en 100 años será del 63.4%. Entonces, yo tengo una probabilidad de que yo tengo un 63.4% de probabilidad que a los 100 años supere el evento. Fíjense de que no llega a 100, o sea, a los 100 años, mejor dicho acá, a los 100 años no significa que sí o sí va a venir el evento, no. Tenemos un 63.4% de probabilidad de que se ocurra. Entonces, el periodo de retorno es la probabilidad expresada en años. En hidrología es habitual el uso del valor inverso de la probabilidad o periodo de retorno de ocurrencia. Y se define entonces, periodo de retorno es igual a 1 entre la probabilidad. Donde T generalmente, no siempre, es un valor entero. De forma que P sea la probabilidad de que una magnitud, por ejemplo el caudal, exceda a un valor dado. Por ejemplo, si obtenemos que el caudal de un río para un periodo de retorno de 500 años es 350 metros cúbicos por segundo, significa que la probabilidad de que el caudal máximo real del río este año sea superior a esos 350 vendría a ser 1 entre el periodo de retorno, que vendría a ser 0.2, lo mismo que hemos hecho acá. Entonces, la probabilidad de que el caudal máximo de este año sea superior a 350 es muy bajita. Resumiendo, si la probabilidad de que este año se supere el caudal dado es de 1 sobre t, la probabilidad de que este año no se supere será de 1 menos 1 sobre t. Y esto es con lo que vamos a trabajar. La probabilidad de que este año no se supere. La probabilidad de que en n años consecutivos al actual no sea superado será igual a 1 menos 1 sobre t, todo esto elevado a la n. Y la probabilidad de que en los n años consecutivos sea superado, pues le restamos el 1 a lo que hemos visto.
También tenemos que tener en cuenta el concepto del riesgo. El riesgo representa la probabilidad de que un valor sea superado al menos una vez en una serie de n años consecutivos. Entonces, aparte de la probabilidad, tenemos un riesgo. Si n representa la expectativa de vida útil de una obra, R representa el riesgo de que una variable sea sobrepasada a lo largo de la vida esperada para la obra. Entonces, tenemos una ecuación del riesgo y despejando podríamos tener el periodo de retorno en función del riesgo. Entonces, nosotros tenemos, esto de acá ya está tabulado, estas ecuaciones ya las ha tabulado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su manual de hidrología, hidráulica y drenaje. Lo ha tabulado para hacerlo más sencillo para nosotros, pues encontrar algún valor. Ahora este de acá es del 2010 creo que es. Creo que es este de acá. Ya, me parece que es del 2010 por ahí. Si ustedes encuentran el actualizado, que me parece que es de 2014, lo pueden usar. No hay mucha diferencia entre uno y otro, pero bueno, les comento para que lo busquen. Entonces, tenemos que los valores recomendados de riesgo admisible en obras de drenaje son estos de acá. Si nosotros, me parece que ha cambiado un poco esto, el riesgo admisible en el puente, pero no mucho. Si nosotros vamos a diseñar un puente, tenemos un riesgo admisible del 22%. Tenemos acá una nota. Esto es considerando una vida útil de 25 años. Entonces, considerando una vida útil del puente de 25 años, tengo un riesgo admisible del 22%, pero esto de acá solo para la obtención de la luz. Si yo voy a hablar temas de socavación, tengo que considerar definitivamente un periodo de retorno de 500 años, pero en el caso de ustedes solo van a usar para puentes y considerando la luz. Ahora, una vez que ya tengo el riesgo, ya puedo yo usar la tabla 1, que es los valores de periodos de retorno. Para un riesgo de 0.22 o 22% que está acá, considerando la vida útil de 25 años, tengo que obtener acá el periodo de retorno haciendo una pequeña interpolación. ¿Quieren alguna consultilla? Entonces, así más o menos al ojo, podríamos decir que el periodo de retorno para usar para un puente de 25 años va a ser un periodo de retorno de 100 años. Como les digo, pueden buscar el manual, el nuevo. Mucho no ha variado, pero si desean lo buscan o si desean trabajan con este, que el que les deja en el aula virtual. Ahora, una vez de que ya sé mi periodo de retorno, ¿qué hago? Tengo todos mis datos de caudal, que es lo que vamos a ver ahorita. Tengo todos mis datos de caudal y tenemos que ver a cuál de estas distribuciones se ajustan mis datos. Acuérdense de que hemos dicho que el periodo de retorno es la probabilidad en años. Entonces, ¿cómo sé yo qué caudal voy a obtener para un periodo de retorno de 100 años? Entonces, ahí tengo que ingresar al tema de probabilidad. Todos mis datos de caudal, que ahorita vamos a ver cómo los vamos a trabajar, vemos a cuál de estas distribuciones se ajusta y en base a esto es que nosotros calculamos el periodo de retorno. El análisis de frecuencias tiene la finalidad de estimar precipitaciones, intensidades o caudales máximos según sea el caso, para diferentes periodos de retorno mediante la aplicación de modelos probabilísticos. En la estadística existen diversas funciones de distribución de probabilidad teóricas. Hay muchas, pero el MTC, si ustedes revisan el manual, que ahorita les activo en el aula virtual, recomienda estas de acá porque ya se ha visto de que en la hidrología los datos máximos de caudal van a tender a ajustarse a estas distribuciones de probabilidad y no a todas las otras que existen generalmente. Entonces, por eso que el MTC recomienda estas funciones de probabilidad. Y si nosotros vamos al hidroesta, nos vamos a dar cuenta que trabaja con estas que menciona el MTC. Y el EasyFit, que ya es un software más estadístico, maneja todas las distribuciones. Entonces,
vamos a ver lo que es el software. ¿Han podido descargar el EasyFit del aula virtual? Sí, en general. Vaya, gracias. Voy a subir esto acá. El manual del MTC. Ay, se cerró la aula virtual. Vamos a descargar los datos de la Autoridad Nacional del Agua. Voy a descargar los datos de caudal de la tranca. Acá está. Voy a bajarle el zoom al... Entonces, acá tenemos, por ejemplo, datos de caudal del CENAMI. Vamos a descargar estos de acá. Y tenemos datos, miren, hay también caudal instantáneo. ¿Cuál es la diferencia entre caudal instantáneo y el caudal promedio? ¿Cuál es la diferencia entre caudal instantáneo y caudal promedio? Recuerden que el caudal es una medición que se toma en un instante. No es como la precipitación, que es lo que se acumuló desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El caudal es algo que se toma en ese ratito. Entonces, yo tengo, por ejemplo, el caudal que se midió a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y digamos que a las 6 de la tarde. El caudal instantáneo es el caudal que se midió a las 10 de la mañana. El caudal para las 10 de la mañana. Luego a las 2 se midió otro caudal en este instante. Este es el caudal para las 2 de la mañana. Y a las 6 se midió otro caudal. El caudal para las 6 de la tarde. El caudal de las 10 de la mañana, digamos que no pasaba mucha agua y fueron 4. 4 metros cúbicos por segundo. Exagerando, claro, ¿no? A las 2 sí estaba pasando más agua, digamos que fue 10. Y a las 6 bajó un poquito y digamos que era 5. Lo que nosotros deberíamos hacer es diseñar con el caudal máximo instantáneo, es decir, yo debería considerar todos los caudales máximos que se dieron en todos los días, porque este es del día 1, digamos que es de hoy, del 7 de octubre, digamos que es de hoy, a las 10 de la mañana. Entonces, del 8 de octubre yo debería hacer lo mismo, ¿no? En todo el día, cuál fue el caudal máximo? Pero generalmente no tenemos esa data o lo tienen ellos, entonces hay que solicitarla. Pero, ¿qué es lo que está? Este es el caudal instantáneo. Y por lógica, ¿cuál sería el caudal promedio del día? Voy a sacar el promedio de todos estos. ¿Cuánto es? A ver. 4 más 10 más 5, 3. Tengo un caudal promedio de 6. 3 metros cúbicos por segundo. Este es mi caudal promedio. ¿A mí con qué me convendría diseñar? ¿Con el 6.3 o con el 10? Con el 10, Con ¿verdad? el 10. Claro, muchas gracias. Nombre, por favor, no vi nombre. Brian, con la William. Gracias. Me convendría diseñar con el 10 porque es mayor, entonces yo tendría un mayor factor de seguridad.
Y es lo que podría en realidad venir, porque lo que ellos han medido es que sí está pasando un caudal de 10, pero generalmente no tenemos eso y solo tenemos caudales promedios que obviamente pues son más bajos, ¿no? Porque se promedia con los otros más bajos, el mayor se va a promediar con los más bajos y nos va a dar un caudal más bajo. Entonces, eso es con lo único que generalmente contamos. Por eso es mejor, si ustedes van a hacer un diseño, por favor, pidan la información a la entidad correspondiente. Ok. Continuando, vamos a descargar estos dos. Este caudal promedio de la Junta de Usuarios y este caudal promedio del CENAMI. Porque acá tenemos, miren, desde el 2011, acá tenemos algo de 10 años. Y para completar tenemos este de acá. Entonces, descargamos el caudal promedio de un día. Acá. Y descargamos el caudal promedio de un día del CENAMI. Vamos a ver cómo va el caudal. Que lo descarguen, que lo descarguen. Descárguenlo, por favor. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos estado. Por eso les decía, las tablas dinámicas tienen que aprendérselas de memoria, cómo hacerlo. Ya tienen que hacerlo con los ojos cerrados, ya tienen que saber dónde está el icono de porque eso básicamente vamos a hacer. Un ratito voy a copiar lo que ha descargado a la carpeta. Y voy a abrir esos archivos. Cerrar esto. Ya hemos terminado, por favor, con datos de precipitación. Avancen su trabajo. No lo dejen para última hora y sobre todo su videíto. ¿Cuál abierto? El 64. Aprovechen, si es que no han descargado su data de caudal, por favor aprovechen porque después, cuando lo dejan a última hora, la página de la Autoridad Nacional del Agua detecta el miedo, igual que las impresoras, y se cuelga justo cuando tienen que presentar su trabajo. Así que, por favor, no lo dejen para último minuto. Acá Es cierto. tenemos, sí, Ingeniero, ajá. ¿podría repetir la parte de donde descargó? Justo cuando estaba abriendo la página, bueno, cambios de... Acá. Estamos en temáticas, hidrometría y le damos a encender. Ya hemos dejado de trabajar con precipitación, ya ahí quedó el tema de precipitación, por ahora. Ahora estamos ya trabajando todo en hidrometría, le damos a encender y acá está la tranca. Vamos a descargar de la tranca, vamos a descargar el caudal promedio, no instantáneo, porque el instantáneo solo tenemos desde el 2015. Por lo tanto, solo vamos a trabajar con el caudal promedio que tiene la Junta de Usuarios y el caudal promedio del CENAMI, que tenía hasta el 2020. Aunque hasta el 2020 está bien, creo que sí.
Esto es lo que hemos descargado. Este de acá es de la Junta de Usuarios. En la tranca. Ahora lo que vamos a ver si es que es regulado. Ah, Río. Ya, está bien. Y este de acá es el Cenami. Fácil, vamos a hacer una tabla dinámica. Ingeniera, ¿con cuál de Senami dijo? Con los que son del promedio. Aquí está. Con los que son caudal promedio. Caudal promedio. A los dos. Ujú, los dos, porque acá tenemos hasta el 2020, pero estaba diciéndoles que hasta el 2020 está bien. Pero ya que tenemos los dos, vamos a descargar. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Primero que estoy trabajando con la tranca. Hemos trabajado con Coruca, porque Coruca también tiene buena cantidad de años. Pero en la tranca también está bueno. Vamos a ver cómo está. Entonces vamos a hacer lo que es una tabla dinámica. Vamos a separar el mes y el año. Igualito en ambos archivos. Ya sabemos que le ponemos mes. Ay, perdón. Y obtenemos el año. Lo seleccionamos los dos y le damos doble clic. Control clic abajo. Ah, claro, este es de 2011, ¿no? Este es de la Junta de Usuarios, sí, de 2011. Lo mismo hago con el otro archivo. Mes y año. Obtengo el mes de la fecha y obtengo el año también de esta fecha. Selecciono los dos y le doy doble clic. Acá tenemos desde el 63 hasta el medio raro. Mira, ellos han sumado de todo el 2020, vivos son. Ahora, miren, otra cosa interesante, ¿eh? Mire, ellos, según ellos, tienen hasta el 2020, pero si se dan cuenta, de 2004 se pasaron al 2020. No estamos bien. Creo que vamos a tener que trabajar solo con el de la Junta de Usuarios. Vayan haciendo eso, por favor. Entonces empezamos con la Junta de Usuarios para ver cómo nos va. Ingeniero, vamos creando la tabla dinámica. Sí, por favor, ahí los estaba esperando. Allá. Ya. Ahí sí, ya están, ya. Continuamos con la Ingeniera, tabla dinámica. ¿Sí? en el Excel de la Junta de Usuarios del 2014, no es desde el 2015 hasta el 2018. Ay, no les creo. Sí, se pasa de 2014 a 2019. Qué tragedia. Vamos a ver si lo podemos completar con con el otro. A ver, si no volveremos a Coruca. Entonces le damos a insertar, tabla dinámica. Qué desgracia, qué desgracia. Y llega, ¿no? Le damos a aceptar. Ir hasta arriba. Creamos nuestra tablita dinámica. Ponemos el año en las filas, el mes en las columnas y el valor acá. No queremos el valor, la suma de valores, no queremos un total mensual de caudales. Lo que necesitamos es el máximo. ¿Cuál es el caudal máximo que ha ocurrido? Entonces acá en la flechita le cambiamos pin, configuración campo valor y le ponemos máximo y aceptar. Verificamos, a ver, verificamos. 2014, ya, acá medio raro. Acá estamos más o menos. Acá también hay algo raro.
Son los valores de caudal hay que pedir el CENAMI. De la ANA, perdón. Entonces esto, su compañero nos decía de que faltaba, miren, sí, ¿no? Falta de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. O sea, una tragedia total. Y vamos a ver cómo van con los de acá. Vamos a darle insertar. Tabla dinámica. Shift, control, flechita abajo. Vamos a aceptar. Año a las filas, mes en las columnas, y el valor acá. Y le cambiamos al máximo. En este caso, pues estamos mejor, o menos peor, mejor dicho. Y solo tenemos pues hasta el 2004. Y acá tenemos en blanco. Vamos a trabajar con lo que hay nomás. No nos queda de otra. A ver si completamos. Yo tengo caudales de la tranca. Les podría pasar. Pero en el caso de ustedes, me parece que en la mayoría de situaciones también está buena la información. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Ustedes van a tener que presentar así, van a copiarlo y van a pegarlo en una tabla y lo van a presentar en su reporte. Miren, qué tragedia. Qué tragedia. Pero por lo menos tenemos acá. Del 89 se pasa al 2000. Ok, entonces nos vamos a tratar de ordenar. Del 2013 tenemos del otro lado. No tenemos. De 2011 no tenemos, solo tenemos de 2004 hacia atrás. Y están bien chiquitos los caudales. Miren, lo ideal es que ustedes obtengan la data del CENAMI cuando ustedes vayan a hacer un estudio real. Ahorita lo estamos haciendo con temas académicos. Entonces yo lo voy a copiar y lo voy a pegar en un solo. Voy a copiar desde acá. Y lo voy a pegar acá como valores. Esto de acá lo borro. Y voy a copiar acá abajo los otros que tenemos por acá. De 2011 hasta 2022, entre comillas. Lo pego acá. Supuestamente tenemos un valor en 2020 de acá, de 19, este de acá que copiamos del otro lado. Entonces lo borramos porque este de acá es más grande. Y vemos cómo vamos. Vamos mal, muy mal. Pero a nada. Ya, ponemos acá el año. Este mes. Y ahora sí vamos. Por ejemplo, el 63 no lo coloco porque generalmente está pausando más caudal en el río si nos fijamos en febrero, ¿no? Enero, febrero y marzo es donde está pasando mayor caudal. Entonces, si yo no tengo datos de los meses en los que pasa mayor caudal, mejor lo borro. Lo mismo que hacíamos con la precipitación, le damos a eliminar. Igual acá, del 80 lo borro. Este de acá lo dejo, que en el 2000 tampoco, no, casi no tengo datos, lo borro. 2011 lo borramos. Acá puede quedar porque tenemos el 28 y el resto queda. Y lo que vamos a hacer ahora es sacar el máximo. Aparentemente en este año como que no hubiera llovido, ¿no? Pero, perdón, como que no hubiera pasado caudal. Entonces, este año de acá también yo lo voy a borrar. Porque está un poco pequeño. Y pues lo que va a hacer es desvirtuar mi información. Acá también hay, a ver, esto de acá. Y estos de acá. Habría que hacer un análisis más exhaustivo de lo que ha ocurrido estos años. Tal vez ha sido un tipo de sequía, escasez hídrica, no lo sé.
hay que investigar un poco más. Lo que se podría hacer tal vez es comparar con los datos de Coruca. Les estoy diciendo, en caso ustedes tengan que hacer un análisis más un análisis ya para un diseño que se va a ejecutar. Obviamente, si van a hacerlo para un diseño, primero van a comprar su data, obviamente. Pero si tienen dudas sobre la data que les está dando el CENAMI o lo que les está dando la ANA, pues verificamos, tenemos una estación acá arribita, que es la de Coruca. Y también tiene datos de caudal, ¿ven? Podría yo descargar Coruca y hacer una correlación entre Coruca y la tranca. Obviamente, pues no va a salir igualito, porque a pesar de que acá no hay mucha distancia, aparentemente, por acá puede haber bocatomas, más que todo bocatomas o canales laterales, ¿no? Que puede que estén captando agua del río, entonces, pues no va a ser igual este caudal que pasa acá con el caudal que pasa acá. Eso es lo que podríamos hacer, comparar con Coruca. ¿Qué es lo que ha ocurrido esos años en Coruca? ¿De qué años estamos hablando? Por ejemplo, del 2001 al 2004. Acá no tengo desde el 2005, ven. Y acá arribita tengo otro de Coruca del PET. Este de Coruca del PET tiene caudal promedio de un mes, del 95 al 2015. Podríamos descargarlo y verlo, ¿no? Una vez que yo hago la correlación con este de acá, es decir, armo mi tabla dinámica igualito como está acá, y hago la correlación. Correlaciono todos estos datos con los datos de Coruca, o con los que concuerdan los años, ¿no? Yo no voy a estar comparando Coruca del 64 con la tranca del 95, ¿no? Obviamente no tiene que ser el mismo año. Entonces tengo que hacer el match entre los años de Coruca con los años de la tranca y ahí recién hacer la correlación. Entonces, en este caso podríamos evaluar estos años, ¿no? 2001 al 2004. Yo no voy a tener acá caudales de 1 y en Coruca voy a tener caudales de 60, pues, ¿no? Entonces, estos obviamente estarían mal. Eso podemos hacer para corroborar. Si quieren lo hacemos. Ahí son las 12, ¿no? Mejor continuamos. Entonces, eso tienen que tener en cuenta, por favor. Yo estos de acá que me están dando duda, yo lo voy a borrar ahora usando el criterio. Pero ustedes cuando estén haciendo un análisis en la vida real, no van a hacer algo así, no lo van a borrar. Van a investigar primero por qué está dándose de esa forma. Van a ver si es que hay estaciones cercanas, como en el caso de acá de Coruca, o van a ir a algún reporte que haya hecho la ANA, capaz nos dice ya de que en esos años ha habido escasez hídrica, y yo no debería borrarlo porque de verdad ha habido escasez hídrica. Entonces, yo estoy considerando de que esos años no se han tomado bien, y voy a trabajar con estos que tenemos acá. Tenemos 28 años. Si bien no están consecutivos hasta el 2022, o sea, no, miren, acá hay un huecazo entre el 2014 y 2019. Acá hay un hueco peor, mucho más enorme, entre el 89 y el 2012, pero es lo único que yo tengo de la página web y es lo único con lo que puedo trabajar. No deberíamos hacerlo así, deberíamos tener dato oficial, ¿ok? Recuérdenlo, por favor, no decir, la ingeniera me enseñó así, no, les estoy diciendo que es para casos didácticos. En la vida real, pidan la información y ahí recién la analizan. ¿Qué vamos a hacer entonces para obtener primero ya hemos dicho de que nuestro periodo de retorno, ¿dónde está? Nuestro periodo de retorno va a ser 100 años, ya lo hemos visto, lo hemos determinado porque hemos dicho que vamos a diseñar un puente considerando una vida útil de 25 años y un riesgo admisible del 22%. Riesgo admisible 22%, vida útil 25, 100. Ahora yo quiero saber cuál es mi caudal para un... ¿Sí? Quería consultarles acerca de esa tabla. Ese riesgo admisible, ¿qué son coeficientes de seguridad? ¿Que solamente... Claro, algo así. Es un valor que te da... ok. Claro, sí, es algo así. Es qué riesgo estoy dispuesta ya a correr. Esto va a depender de la magnitud de mi obra. No va a ser lo mismo que yo haga un puente vecinal a que yo coloque un puente en una carretera principal. Entonces, esto de acá nos sugiere la
el MTC, pero si yo considero que mi obra es muy importante, que si se cae voy a dejar aislado todo Tacna, entonces pues tengo que considerar un riesgo admisible más bajito. ¿No? Yo no puedo tener riesgo, ya no puedo tener riesgo, o mi riesgo tiene que ser mínimo, mínimo, mínimo. Entonces, esto es lo que nos recomienda el MTC, pero dependiendo de nuestro criterio o de las consideraciones también que nos dé la Administración Local del Agua, podemos modificarlo este riesgo admisible. Como dicen, vendría a ser algo parecido a un factor de seguridad, ¿no? ¿Qué tanto riesgo estoy dispuesta a correr? ¿O qué tanto riesgo podría yo aceptar de que colapse mi obra? Algo así. Sí, en otras palabras podría ser algo referido a cuál es el factor de seguridad que yo le quiero dar a mi obra. Entonces ya hemos determinado el periodo de retorno de 100 años y tenemos los datos, tenemos nuestros datos acá. Ahora, con estos datos, ¿a qué curva de distribución se ajustan? Acá también en Cenami nos dan las curvas de distribución probabilísticas. Estos son modelos de distribución probabilística. ¿A cuál de estas distribuciones se ajusta? Entonces, en base a esto, a cuál de estas se ajusta, es cuando yo voy a calcular cuánto va a ser mi caudal para un periodo de retorno de 100 años. Para eso vamos a usar el EasyFit. En esta oportunidad, como todavía tienen problemas con el hidroeste y no vamos a alcanzar, vamos a empezar con el EasyFit. El EasyFit, como les comenté, no tienen que instalarlo, está simplemente para correr. Hay una carpeta que dice crack y tenemos uno que dice EasyFit acceso directo. Entonces no tenemos que instalarlo, no tenemos que craquearlo, no tenemos que hacer nada, solo tenemos que abrirlo. Lo que voy a hacer es copiar esto de acá. Primero lo voy a copiar al costado, porque como acá está con fórmula, voy a colocar acá al costado con valores. Lo copio. Y lo pego. ¿Pudieron abrir su EasyFit? Sí, ingeniero. Gracias. Copien sus datos, por favor. Ya, entiendo que han copiado sus datos. Lo bueno del EasyFit es que es simple. El hidroeste es un poco más, molestosito para ingreso de datos. Acá solo hemos hecho control C, control V. En el caso del hidroeste vamos a tener que cargar un Excel. Pero el hidroeste de verdad ayuda para muchas, muchas cosas. No solo para el periodo de retorno, es bastante útil para lo que es ingeniería. Lo malo es que no es libre. Hay que craquearlo. Le estamos robando al ingeniero Guillón. Pero todo sea por el aprendizaje. Entonces, una vez que hemos copiado nuestros datos, le damos acá al rayito, donde dice Fit Distributions. Nuestra variable es una variable continua, es decir, que cambia de valor cada cierto tiempo. No es una variable discreta como esto, una variable discreta vendría a ser. Si se acuerdan, creo, ¿no? Una variable discreta vendría a ser esto. Porque son los valores que sobrepasan 120. Variable continua vendría a ser esto. Toma un valor cada cierto tiempo. Entonces nuestra variable es una variable continua. Y le damos OK. Lo procesa. Y estas son todas las distribuciones que maneja EasyFit. Todas las distribuciones que maneja EasyFit. Son varias. Sin embargo, el MTC me dice de que pues para hidrología yo no voy a estar probando una por una. De todas esas 60 y tantas creo que manejan. Solo tenemos que verificar estas. ¿De cuántos son? 2, 4, 6, 8. Estas 8 de acá. Entonces yo voy a mi EasyFit y voy a donde dice Goodness of Fit.
Y acá me aparecen todas las distribuciones. 65. Y tengo 3 criterios de bondad de ajuste. Goodness of fit significa bondad de ajuste. Tenemos 3 criterios de bondad de ajuste. Tenemos el criterio de Kolmogorov, tenemos el de Anderson-Darling y tenemos el de Chi-Square. Lo que vamos a hacer es buscar, primero, de acuerdo al criterio del señor Kolmogorov, le vamos a dar clic acá y nos va a rankear, de acuerdo a esta prueba de bondad de ajuste, cuál de las distribuciones se ajusta mejor. Pero esta, por ejemplo, esta Wakebi acá, no me dice el MTC que tengo que usarla, entonces next. Y vamos buscando cuál es. Miren, por ejemplo, acá no me va a aparecer Gamble solito, me va a aparecer Gamble máximo o Gamble mínimo. Estos vamos a usar. La que nos aparezca de Gamble, en este caso la Gamble máximo. Vamos a hacer un pequeño ranking. Voy a ir acá a mi Excel. Y acá al costadito yo voy a hacer un pequeño ranking que diga EasyFit. Y voy a copiar estos nombres. Ay, voy a hacerle Control C, Control V. Ay, no lo puedo copiar. Ay, es que estoy apretando función. Ya, Control C, Control V. Control C. Y el último, Square. Control V. ¿Cuál es el primero que aparece? Gamble. Yo copio acá. Gamble. Regreso a mis diapositivas y a mi EasyFit. ¿Cuál sigue? Gamble, Gamma, acá, Gamma, no, pero me aparece Gamma 2 parámetros, Gamma 3 parámetros, no es esta. Pearson 6, tengo log Pearson tipo 3, tampoco es. Sigo bajando, miren, acá está mi log Pearson 3. Log Pearson tipo 3. Control C. Entonces, de acuerdo al criterio del Kolmogorov, este vendría a ser el primero y este el segundo. ¿Cuál otra? Esta no, Chi-Square no, no. La normal. Distribución normal. Control C. Control V. ¡Ay! Y mal. Ya normal le coloco acá nomás. Normal, más rápido lo tipeo. Y el último. Log Logistic. No hay Log Logistic. Beta, Pearson 3. No hay Pearson 3. Log normal. ¿Es log normal 2 parámetros o 3 parámetros? Y acá está la log normal 3 parámetros. Log normal 3 parámetros. Pasamos a Anderson-Darling, porque no nos vamos a pasar todo el rato haciéndolo, ¿no? Copiando todas. Con esas 4 es suficiente. Pasamos a Anderson-Darling, le hacemos clic y empezamos a ver. No, Pearson. Log Pearson 3. Esta me aparece antes, miren, Log Pearson 3. Y acá. Entonces la primera es Log Pearson 3. Voy a colocarlo acá. Gamma, Johnson, Gamble. Gamble, exponencial, log normal. No, pero esto es sin 3 parámetros. Acá está el log normal 3 parámetros. Por consiguiente, la última me va a quedar la normal. Y lo mismo con Chi-Square. Hacemos clic para que lo ranquee
y empezamos a buscar. La normal me sale antes, miren, acá. Entonces como que lo arranqueo esto como el 1. Después de la normal, la log normal. Esta sería la 2. Log Pearson 3. Esta vendría a ser la 3 y esta vendría a ser la 4. Ahora nos toca decidir pues con cuáles vamos a trabajar en el hidroesta. Me parece que con estas dos podríamos trabajar. Porque acá está primero y luego segundo y luego acá está segundo y luego primero. Entonces con estas dos vamos a trabajar en el hidroesta. Pero ya lo hacemos la próxima clase. Entonces su evidencia va a ser esta de acá. Van a colocar acá su Easy Fit. Acá su tablita del ranking. Ya saben, colocamos todo. Es más, me he confundido. Van a poner esto. Ah, no, así nomás. Acá le ponen el nombre ya. La evidencia de hoy día está bien fácil, por favor. No es ni R ni QGIS como para que estén estresándose. Creo que esta es la evidencia 6, ¿no? Acá vamos a quedarnos hoy porque ahora lo que vamos a hacer, lo que les voy a mostrar rapidito, que es lo que se va a hacer en la próxima clase. Ya, entonces, acá su nombre, por favor. Su ranking del hidroesta y acá también su tablita. Su tablita y obviamente su ranking del hidroesta. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer la próxima clase? Vamos a trabajar estas dos, Campbell y Log Pearson, pero en el Easy Fit, en el hidroesta, sorry. Acá. Acá vamos a ingresar. El hidroesta de verdad que es bastante útil. Tenemos regresión lineal, vamos a usar las distribuciones. ¿Cuál nos salió primero? La Campbell, creo, ¿no? Y entonces acá nosotros vamos a cargar nuestro Excel, vamos a darle calcular, lo va a graficar y nos va a decir cómo es. Si es que también se ajusta. Luego también tenemos curvas características y esta de precipitación para intensidades máximas es bastante útil. También podemos usar, miren, para no estar haciendo el cálculo manual del correntómetro, podemos poner lo que hayamos obtenido en campo y nos calcula el caudal. ¿Qué más tenemos? Caudales máximos con el método racional, método de Campbell, etc. Y evapotranspiración con métodos como el de Tornaway. Ya me puto error. Ya bueno, entonces eso iba a ser lo que vamos a trabajar con el hidroesta cuando lo tengan instalado. Consultas hasta acá. Le vamos a poner para que entreguen hasta el domingo. Mucho domingo, creo que fácil, ¿no? Ingeniero, Sí. creo que, o sea, yo no borré algunos datos y cambia un poco, ¿no? Cuando no borras algunos Ajá. datos. Sí, cambia. Va a cambiar. Mm, Pero no hay ya, problema, envíalo así nomás. Pero para su trabajo sí tengan más cuidado. para la evidencia lo envío así nomás porque sí, me Sí. salió algunos diferentes. Sí, para la evidencia envíalo así nomás. No te preocupes. Ingeniero. Para mañana, ¿ya? Mañana a las 11, porque está facilito. Consultas, ¿tienen alguna duda, por favor, de sus
De los trabajos. ¿Está Víctor o ya se fue? Víctor. Ya, un momento, Adrián. Se fue, no yo. ¿Qué les iba a decir? Dicen al delegado que me va a acordar para darles lo que tienen que colocar en la exposición. El próximo viernes ya es su exposición, así que espero que este fin de semana trabajen sus datos de precipitación a manera consciente, porque si presentan cualquier cosa se nota clarísimo. Ya hasta el domingo, ya. Pueden entregar desde ahora. El orden de las exposiciones también le dicen que me va a acordar, voy a hacer sorteo. Y lo coloco ya en la semana 9, las exposiciones, semana 9. Ya. ¿Dónde está el libro del ingeniero Villón? Ay, ¿dónde se me fue? Y ahí lo busco y se lo subo. Ahí lo tengo. Ok, ¿consultas? Ah, sí, aquí está el manual. Ah, no, pero este es el manual del libro. Esto me falta el ingeniero Vinto. Ya. Consultas, consultas. Ah, ya la asistencia, ¿no? Los que ya terminaron su práctica pueden subirla al aula virtual. Voy a parar la grabación para que no se haga tan pesado.